Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Antes de continuar con los comentarios, Oli, hay la información de que puede suspenderse el Foro Económico de Davos. Sí, la información es que ha sido postergado sin fecha. Ok. Por el Omicron. Es decir, que el contagio de COVID. Si la amenaza que significa la expansión del virus del Omicron ha obligado a la postergación sin fecha previa establecida del Foro Económico Mundial de Davos. Es un acontecimiento cada inicio de año. Así es. El foro de Klaus Schwab, el coordinador. Sí. Oigan esto, en ese foro de Davos, y perdonen, se reúne, porque yo le doy seguimiento desde que comenzó, la élite más grande económica del mundo y diseña la política de toda esta porquería de países que somos nosotros. ¿Porquería? ¿Usted diciéndole porquería? Que ellos no consideran una porquería. La nota. ¿Es así o no es así? Toda esta porquería de países tienen que hacer lo que diga, es así o no es así. Esa élite económica que se reúne en Davos y traza todas las directrices económicas, fundamentalmente. Davos, Davos es una población en Suiza. Estaba previsto para del 17 al 22 de Todos enero. los años la hacen. Leonel fue en una ocasión. Van los políticos también. A hablar pendeja porque yo no sé qué diablo lo va a oír. Rafael Paz estuvo invitado al Foro Económico de Davos. ¿Quién? Rafael Paz. Eso participó. Era del Consejo de Entonces, ese foro de Davos es la élite económica que domina el mundo. El mundo. Y todos nosotros, infelices mortales, tenemos que caerle Eso está dirigido por uno de los pensadores más influyentes de la actualidad, Klaus Schwab, que es el autor del libro La Cuarta Revolución Industrial. Lo he leído todo. Y ustedes saben que, paralelamente, como hacía Silvano Lora aquí, la Oxfam, que es la antítesis del foro, porque defiende el tema de la pobreza y la desigualdad, hacen un foro paralelo, no alternativo, paralelo. Y Brasil lo hace también, lo hacía cuando Lula. El aplazamiento es para porque el verano. Porque ese es un foro de los desgraciados más grandes que hay en el mundo económico y oprimen a toda la humanidad para ellos seguir sacando cuartos. Buenos días, Jonathan, adelante. Muy buenos días. Un análisis económico que acabo de hacer. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que desde temprano están integrados a sus labores formales y no formales e informales. Saludos también a la gente que quiere pero no ha encontrado la oportunidad de ganarse la vida trabajando dignamente. Un abrazote a los dominicanos y las dominicanas de la diáspora que están fajados en medio del frío, también tratando de sobrevivir y de enviar solidaridad a los dominicanos que están acá en este pedazo de isla en medio del Caribe. Saludos para el equipo de producción y todo el panel. A María Elena, que la vi que está activa por ahí ya, un abrazote para ella. La izquierda en América Latina tiene ahora un proceso de avance, lo habíamos anunciado hace ya varias semanas lo que iba a pasar en Chile por los números que se expresaban. Voy a hablar del caso de Boric y de Chile y también de otros países de América Latina, pero primero quiero referirme a la rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana de este domingo, una rueda de prensa poco común, un domingo así de emergencia, pero se especula que el PLD tiene alguna información de movimientos próximos del Ministerio Público sobre temas que vinculan a actores del Partido de la Liberación Dominicana. De nuevo, el Partido de la Liberación Dominicana ataca al mensajero y no al mensaje. Habla del Ministerio Público y lo vincula a intereses políticos directos y primera vez que lo hace, directamente con el presidente de la República y el gobierno del presidente. Entonces, parece que el Partido de la Liberación Dominicana tiene información de algún movimiento, repito, próximo del Ministerio Público y ha pasado a atacar directamente al mensajero y no al mensaje, porque en su comunicado no habla nada de las imputaciones que se han hecho respecto al Ministerio Público, si hay debilidades, si hay algún inocente o no, nada, no hay ninguna referencia al contenido del trabajo del Ministerio Público.
sino a sus supuestos vínculos y planes políticos. Es verdad lo que dice el PLD. Es cierto lo que dice el PLD y lo que dice Charlie Mariotti, en parte. El trabajo de Miriam Germán y del Ministerio Público que ella dirige tendrá consecuencias políticas. Es cierto. En la medida en que avanzan las investigaciones, que son complejas, porque no es cosa de muchachos de un día para otro, ni un mes tampoco, ni 2 meses, ni 3 meses, que son complejas e involucran miles de millones de pesos, en esa misma medida que se dan paso hay consecuencias políticas. Porque los casos que está manejando el Ministerio Público son grandes casos donde participan actores privados y actores políticos. Por lo tanto, habrá consecuencias políticas. Hasta hace poco, y miren que para mí, aunque he participado del movimiento y soy parte del movimiento, creo que lo evidenciamos por aquí con nuestras posiciones. La corrupción es un tema muy importante, pero creo que hay una agenda que está invisibilizada, que son los derechos de la gente, los cuartos, la comida, el ingreso, la vivienda. Pero este tema es el que más ha preocupado a los dominicanos y el que marcó la última década, podríamos decir. Y ha sido parte también de la agenda. Pero hasta hace poco, este era un país de intocables de la política. Los que entramos a la política, yo entré a la política, soy parte de un partido, podíamos hacer y deshacer sin ningún tipo de consecuencia. Podíamos pasar de tener nada a ser multimillonarios sin tener empresa, sin ningún tipo de consecuencia. Podríamos financiar campañas electorales a diputados, senadores y alcaldes de decenas o cientos de millones, sin explicar de dónde sacamos eso, sin heredar una gallina de huevo de oro, sin ser familia Corripio, sin ser familia Vicini. Y no pasaba nada. Eso es, todavía en parte es así, es cierto. No ha habido ningún tipo de consecuencia históricamente sobre la acumulación desde el poder, que no es otra cosa que la extracción de los recursos que se necesitan para darle servicios básicos a la población empobrecida, embrutecida, sin derecho a vivienda, sin derecho a salud, con unas pensiones de miseria. Entonces este ha sido hasta hace poco un país de intocable. Es cierto lo que dice Charlie Mariotti y lo que dice el PLD. Esto tendrá consecuencias políticas, porque por primera vez en mucho tiempo se están haciendo expedientes por personas que son reconocidas por ser de los técnicos del más alto nivel del país en el área jurídica. Nadie dice que son incapaces, loco viejo, medalaganarios los que están dirigiendo ese proceso. Son gente muy dura. Es el problema, que son gente muy dura, muy preparada, con mucha experiencia. Formadores de formadores, maestros de maestros, siendo jóvenes. Y por eso tendrá consecuencias políticas este proceso. Tendrá consecuencias políticas porque lo que se está tocando era una estructura aplastante de control del Estado. A tal punto, recuerdo y doy el crédito a los jóvenes que hicieron el estudio sobre imaginar el futuro, y Rap, Aleti Mergen y demás, que hicieron un estudio, habían hecho un estudio también sobre las narrativas políticas en República Dominicana. A tal punto que la narrativa oficial, hegemónica en este país, era que nadie le podía ganar al PLD. Que el PLD era invencible. Que nadie en este país servía para dirigir la República Dominicana. Que solamente aquí somos gente si nos dirigía el PLD. Éramos gente. Que nadie sirve, nadie ha estudiado, nadie tiene capacidad, nadie tiene gerencia. Ese era el nivel de control que había de esta sociedad. Nadie sirve, nadie es capaz. Y hay que aguantarnos nosotros, sea como sea. Ese era el nivel, y un control entonces de todas las instituciones, juntas de vecinos, los programas sociales con maquinarias electorales muy sofisticadas, el 80-20 y todo eso que ustedes que vivimos. El PRD, PRM,
en el 2018 no tenía, y 2019 no tenía todavía posibilidades de ganar. Porque ciertamente la hegemonía del PLD y ese relato de superioridad era muy fuerte. Muy, muy fuerte. Tuvo que darse la situación de febrero y además de la manifestación y la división del mismo partido para que saliera. Porque creo que si no se hubiera dividido el PLD, la historia hubiera sido diferente. Aunque el PRD era aliado del propio PLD. Es decir, el PRD como marca. Ese PRD sí, pero ya se había diluido, se lo comió con yuca quien lo dirigía. Entonces, ¿tendrá consecuencias políticas este proceso? Hay que explicárselo, especialmente a los más jóvenes. ¿Por qué tendrá consecuencias políticas? Porque lamentablemente, y uno no puede regodearse, yo creo que, es más, ni nombre me gusta. El principal caso que lleva el Ministerio Público involucra al expresidente de la República. Y no lo involucra por manejo de fondos y no está acusado de hacer una irregularidad en una institución o con una institución, sino en un entramado. Por eso le llaman pulpo, de varias instituciones y varios procesos. Tiene que tener consecuencias políticas porque también está involucrada la hermana del expresidente de la República, una pena. Tiene que tener consecuencias políticas porque son políticos. Tiene que tener consecuencias políticas porque hay altos oficiales de que estaban instalados en el Palacio Nacional. El jefe de la seguridad del presidente de la República, ¿cómo no va a tener consecuencias políticas? Va a tener consecuencias políticas. Tendrá más consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque hasta este momento, 20 de diciembre del 2021, el Partido de la Liberación Dominicana, tal y como lo ha señalado José La Luz, de manera brillante, no se ha desvinculado ni de las prácticas ni ha reconocido ningún tipo de error. Oficialmente, se conocen los audios en el que el expresidente Danilo Medina decía que la gente se cansó del PLD por el tema de los nombramientos, que había mucho nombramiento y demás. Pero no hay ningún, como que yo sepa, comunicado oficial donde ese partido que perdió reconociera o identificara las razones del fracaso electoral. No conozco ningún documento. Es lo más común en una democracia. Es lo más común en cualquier partido, por más atrasado que sea el país. Lo más común en cualquier país es que se renueve el liderazgo político cuando hay derrotas electorales contundentes. Inmediato, eso ni se discute. Es más, ni se propone. El que perdió se pone a un lado. Aquí ha pasado todo lo contrario a lo que ocurre en toda la lógica política electoral de cualquier país donde hay un sistema político electoral. Quien perdió las elecciones pasó a controlar la estructura de su partido, no a ponerse a un lado. Hasta tal punto que jóvenes que quieren inyectarle renovación a ese partido no lo pueden hacer. Hasta tal punto que el discurso de Domínguez Brito de quemar la gorra mala y ponerse la gorra buena del PLD, Domínguez Brito no ha podido ni siquiera volverlo a retomar, que era su propuesta para el partido y para el país. Hacerse un lado los fallos, que cualquiera comete fallos, y cualquiera con 16 años en el poder tiene fallos. Hacer un lado los fallos y asumir lo mejor del partido. Eso no ha sido posible. Por lo tanto, habrá más consecuencias políticas. Porque la consecuencia que debió asumir el liderazgo principal, que podría estar, de alguna manera, estar en la obligación de defenderse, se va a tener que generalizar en todo el partido. Porque en vez de particularizar el problema, se ha generalizado. Por lo tanto, tiene que tener consecuencias políticas. Esa es la realidad, lamentablemente. Entonces, esas consecuencias políticas afectarán todo el tablero político electoral, pero tengan o no consecuencias políticas, desde mi punto de vista, lo que más nos conviene a nosotros como ciudadanos es respaldar a Miriam Germán Brito y al equipo que está tratando de hacer lo que nunca se ha hecho en República Dominicana. Aplicarle la ley a personas que han tenido o tienen el poder. Y ese es el fin. Una de las características principales de la justicia no es juzgar a un ladrón, a un delincuente, a alguien que es delito común. Es juzgar a todos, porque si no pierde el sentido de la justicia. La justicia, si no es universal, no es justicia, es un mecanismo de control. Entonces, ¿qué
creo que es un error seguir atacando al mensajero y no al mensaje. Seguir atacando a Miriam Germán Brito. Seguir queriendo vincularla con intereses políticos que nunca en la historia de la vida de esa señora había sido vinculada. Sin necesidad. Querer manchar una historia, una carrera judicial exitosa y respetada aquí y fuera del país, no tendrá efecto, porque es muy sólida, lamentablemente, la carrera de esa señora y del equipo que la acompaña. Creo que es un error y creo que como ciudadanos debemos seguir dándole apoyo al Ministerio Público, porque si eso fue lo que se exigió antes de la campaña y en la campaña, el deber es no dejar sola a esa institución y a ese equipo, sino darle el apoyo ciudadano. Brevemente, Julio, Chile, la alegría ya viene, decía la famosa campaña del no. Boric, 35 años, no estudió la historia de su país, lo vivió, aunque sea joven. ¿Por qué? Porque las fracturas, los desaparecidos, los muertos, las inequidades de una época y las estructuras que se crean en una época como la del pinochetismo son transversales a todos los seres humanos. Esos jóvenes que hace 10 años estaban en la calle en las manifestaciones por el derecho a la salud universal, ahora están en el poder y no solamente van a dirigir el gobierno, también están en un proceso de constituyente para reformar la Constitución, porque ¿qué pasa? La sociedad, los pueblos se manejan sobre estructuras. Y si tú no cambias las estructuras del pasado, es imposible que tú tengas herramientas para un presente y un futuro mejor. Entonces, estos jóvenes que llegan al poder en Chile con casi el 56% de los votos hasta el momento, son una expresión de la necesidad de cambio de esa sociedad, pero no son lo único. Va a pasar, mencioné que iba a pasar esto en Chile, va a pasar lo mismo en Colombia, con Colombia Humana, y Gustavo Petro, que es un dirigente histórico de la izquierda de Colombia, ex guerrillero. Colombia está cambiando muchísimo, estaba controlada por una minoría, es el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo, y va a seguir cambiando la tendencia de izquierda, que no es otra cosa que apostar por mayores niveles de igualdad y de inclusión. No hay otra cosa. Ese es el centro de la izquierda. ¿Y cuál es el resumen de la propuesta política de Boric? Un estado de bienestar. Que sí, van aliados con el Partido Comunista, que es muy fuerte en Chile. El Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero la propuesta de Boric es llevar a Chile al comunismo. ¿Es la propuesta de América Latina? No. Es que la gente tenga salud, que sirvan los hospitales. Esa es la propuesta. Que los hospitales sirvan. Que tú no tengas que ser rico, irte para Miami para atenderte una enfermedad. Y a eso le llaman un estado comunista. No. Eso es lo que usted va a buscar cuando se va a otro país fuera, a Europa. Eso fue lo que le dieron los grandes capitalistas del mundo a Europa para que no se radicalizara. Después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente después de la caída del muro de Berlín, hubo un acuerdo hasta de los máximos empresarios. Para que la gente no se siga radicalizando, hay que garantizar los derechos. Y se inventaron la ampliación del estado del bienestar. ¿Qué es eso? Todo el mundazo con una seguridad, una salud mínima. Servicio de transporte básico que no sea tan caro. El salario que le dé a la gente para comer. Protección social para que usted deje de trabajar, no esté trabajando hasta los 80, 70 años, se retire y viva un par de años sin estar matándose. Básicamente eso es estado de bienestar. Y esa es la propuesta de Boric, es la propuesta del nuevo gobierno de Chile y es la propuesta que nosotros queremos que se expanda y que debe expandirse por toda América Latina y el Caribe. Cambio fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.